no somos el centro del universo. No estábamos en los orígenes de la vida y descendemos de unos primates sociables. No estamos hechos de una manera distinta, de una materia distinta. Somos polvo de estrellas. Y además, resulta que los procesos que rigen nuestro comportamiento están movidos por las mismas leyes que rigen un tornado, pongamos por caso. La materia rosada del córtex cerebral está llena, impregnada de ensimismamiento humano. Lynn Margulis es catedrática en la Universidad de Massachusetts y miembro de la Academia Nacional de las Ciencias. Es considerada una de las evolucionistas más importantes de la historia por su revolucionaria teoría sobre el origen de las células eucariotas a partir de la asociación de células más sencillas. Su hijo, Dorian Sagan, es un prestigioso escritor y periodista científico. Juntos han escrito excelentes libros de divulgación como Microcosmos, Biosfera y ¿Qué es la vida?, entre otros. Dorian, la revolución copernicana dice, no somos el centro del universo. Y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero a partir de ahí, parece ser que habéis llegado a algo nuevo y muy interesante. Y actualmente tú dedicas toda tu investigación a esta cuestión. ¿Es así, no? Sí. Partamos del argumento de que se han dado sucesivas revoluciones copernicanas deconstructivas. La primera fue contra la idea de que la Tierra estaba en el centro del universo. Todo daba vueltas a su alrededor, y el hombre era un ser supremo. Se puede decir que la segunda es Darwin. Por la primera sabemos que la Tierra es solo un planeta, una estrella de tamaño medio que ni siquiera está en el centro del universo, sino en el exterior de una galaxia. Con Darwin se dio la segunda deconstrucción de la misma realidad, el ser humano. Él relacionó a los seres humanos con todas las formas de vida. Ya no éramos especiales con relación a otros organismos, sino que éramos un animal más. Y ni siquiera estábamos en el comienzo. No, no estábamos en los orígenes. Y no solo somos como los primates, sino que también somos como las células. Nuestros cuerpos contienen células similares a formas de vida celulares que consideramos inferiores y que han sobrevivido tanto como nosotros y forman parte de algunos ciclos importantes. Vamos a fijarnos en estas dos deconstrucciones, como lo llamáis, y luego iremos a las otras dos. Lynn, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que en tu comunidad científica, por ejemplo, cuando viajas y lees los periódicos, tú tienes la impresión de que la humanidad ha comprendido y aceptado el hecho de que no estamos en el centro del universo, de que no somos? Claro que no. Hay una gran desconexión. Lo que los científicos aprenden, que es muy importante, se pierde en el gran público y en la mayoría de los científicos. La mayoría de los científicos cree en el fondo de su corazón que es obvio que los humanos somos el centro, que somos más inteligentes, que dirigimos el sistema, que somos independientes. Esta es una palabra muy política. Pero la gran mayoría de las personas no son independientes. Dependemos por completo de las plantas y de otros organismos para la alimentación y para nuestro suministro de aire. Pero el concepto común es tan diferente y contradictorio con lo que los científicos saben que considero que hay una gran desconexión entre lo que la gran mayoría de la gente cree y la ciencia ha demostrado. O sea que realmente lo que está ocurriendo es que a pesar de las revoluciones copernicanas a las que se refería Dorian, la gente se sigue comportando como si realmente fueran el centro del universo, ¿no? La gente se comporta como si fueran el centro.
Dicen, mírame, mírame, estoy en el centro. Dicen, oye, vamos a ver, ¿y qué pasa con la segunda revolución? Quiero decir, cuando a la gente se le dice que somos primates, primates sociables, que no estábamos en los orígenes de la vida, que somos, como dijo Gould, la última gota de la última ola del inmenso océano cósmico. ¿Creéis que la gente tiene un comportamiento coherente con esta postura? Creo que uno de los problemas para que las ideas científicas sean populares proviene de la afirmación de que los seres humanos no somos especiales, que la ciencia tiende a degradar o a ignorar el hecho de que tenemos la sensación de estar vivos, y también ignora el hecho de que, en efecto, nos sentimos como si fuéramos el centro. Un místico medieval dijo que el centro está en todos los sitios y en ninguno. Las cosas son más complicadas. No basta con decir que no somos el centro. Según Pitágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Quizá desde este punto de vista de las dos primeras revoluciones podríamos replantear a Pitágoras y decir que el cosmos es la medida de sus hombres y sus mujeres. Verás, es una dialéctica interesante. La ciencia tiene un tabú. No se puede mirar a la naturaleza como si de una forma humana se tratara, y al mismo tiempo nos damos cuenta, y especialmente con Darwin, que tenemos que conectar al ser humano con el resto del universo, especialmente en el tiempo. Pero si nos conectamos excesivamente al resto del universo, corremos el riesgo de convertir al universo en humano. Por esto digo que deberíamos tomar la vieja idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, que todavía tiene algo de cierto a pesar de estas revoluciones, y darle la vuelta y mirar al universo como íntimamente relacionado con el ser humano. El hombre es el rey de la creación. Esta creencia se encuentra en el fundamento de todas las culturas del planeta. De manera paradigmática, en el relato del Génesis de la Biblia, el hombre, modelado del barro de la tierra, ocupa el centro de la creación. Plantas y animales están a su servicio y los astros giran a su alrededor. Sin embargo, esta autosatisfacción humana de considerarse un ser superior ha sido rebatida a lo largo de la historia. Copérnico ya demostró que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y que nuestro planeta no es, en definitiva, más que un pequeño cuerpo sideral perdido entre la inmensidad del universo. Por su parte, el padre de la evolución, Charles Darwin, descubrió que el hombre desciende de los simios y que a pesar de su inteligencia es un animal entre los animales. La misma aparición de la vida, hace unos 4.000 millones de años, nos sitúa como un elemento más de la evolución, ya que los llamados humanos aparecieron hace apenas unos 4 millones de años. La presencia de la raza humana es relativamente nueva en el planeta. Además, solo somos una especie más entre los 30 millones de especies vivas que hay en la actualidad. Los microorganismos como las bacterias son los primeros que surgieron sobre la Tierra, antes que los humanos llegaran a poblarla. Es muy probable que las bacterias acaben sobreviviendo a la especie humana cuando ésta se haya extinguido. A pesar de todo esto, los humanos continuamos sintiéndonos especiales, superiores y con ganas de controlar todo lo que nos rodea y transformarlo a nuestra conveniencia. La especie humana ha logrado una evolución cultural muy diferenciada. Los humanos han sido capaces de formar frases para comunicarse y su cerebro llega a ser consciente de su propia conciencia. Aún así, la humanidad continúa sin comprender la vasta complejidad del mundo que le rodea. Todavía le falta mucho por saber acerca de la naturaleza y el origen de los organismos vivos, incluidas las complejas sociedades humanas. El hombre debe aprender a aplicar sus conocimientos evolutivos en acciones constructivas más propias del animal racional que dice ser.
¿Y crees que esto nos ayudaría a poner de una vez punto final al debate interminable sobre lo que supuestamente nos diferencia de otros animales, de otros seres humanos? ¿De otros seres humanos o de otros...? Perdón, no de otros seres humanos, sino de otros organismos vivos. El fin de semana pasado estaba comiendo con un científico y no sé cómo nos encontramos otra vez inmersos en esta discusión sobre cuál es la gran diferencia, ¿no?, entre ellos y nosotros. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Primero te dicen, o nos dijeron, que era la capacidad de fabricar herramientas. Bien, y luego resulta que los chimpancés también fabrican palancas y zapatillas, ¿no? Luego vienen y te dicen, no, es el lenguaje la gran diferencia, la capacidad simbólica. Pero luego los delfines también pueden hablar y las células se comunican. Después se habla, bueno, de la conciencia. Oye, ¿no tengo razón al considerar que este debate sobre la diferencia con el resto de los organismos vivos es... Bueno, yo creo que sí, que se puede decir que somos diferentes de otros organismos. Y es por la misma capacidad por la que podemos construir símbolos. Si miras al cerebro y a la cantidad de masa que tiene y la comparas en porcentaje con otros organismos, los seres humanos somos muy diferentes del resto de los primates. Y se debe a que tenemos esto que se llama la materia gris. Bueno, ese es el color cuando se está muerto, cuando se está vivo es más bien rosado. Tenemos esta materia rosada que contiene neuronas que están conectadas con otras neuronas y que en la mayoría de las especies animales están también conectadas directamente con el centro. Tenemos muchas neuronas que están conectadas las unas con las otras, lo que implica, por ejemplo, que puedo estar a tu lado sin que tú te des cuenta de que estoy aquí, porque tú estás absorto, pensando en tus cosas y estás básicamente programando tu cerebro. Mi respuesta a esta pregunta es que cada especie es especial y diferente, y que nuestra diferencia reside en la habilidad que tienen nuestras neuronas de conectarse entre sí y en la tecnología. A esto yo tengo que decir, y no es original, lo dijo Reg Morrison en su libro El espíritu en los genes, que una de las diferencias más grandes que existen entre las personas y los chimpancés, los babuinos y otros animales muy similares a nosotros, es la convicción arrolladora de que somos superiores, mejores, únicos, especiales, a semejanza de Dios. Esta creencia tan humana ha sido una ventaja selectiva, ya que nos ha impulsado a poblar la tierra, a llevar la sabana africana a los polos. Hemos sido capaces de cambiar los entornos para que se asemejen al entorno original africano, con una gran flora y temperaturas moderadas, y de llevar ese tipo de entorno a la Alaska polar. Este sistema de creencias es para mí la selección evolutiva. Pero Dorion dice que no solo es el sistema de creencias, sino que son las neuronas las que funcionan de una manera distinta. Es la base física del sistema de creencias, la manifestación física. Para mí es maravilloso que alguien pueda explicarnos cómo nos comunicamos. El hecho de que puedas estar sentado a mi lado y que estés preocupado por tu compañera o por lo que cenaste anoche es una cosa muy humana. Mi perro es completamente diferente, pero quizá esa capacidad que se manifiesta en la materia rosada del córtex cerebral está justamente relacionada con el ensimismamiento humano. Que la materia de la que está hecho el ser humano está íntimamente relacionada con su entorno parece ya demostrado. Buena parte de nuestro cuerpo es agua y las proporciones de sodio, potasio y cloro en nuestros tejidos son misteriosamente semejantes a las que se dan en todos los océanos. Estas sales son compuestos que los microorganismos que habitan en nosotros llevan con ellos desde el origen de su existencia,
2000 millones de años antes de que surgiera cualquier planta o animal. Y ahora nosotros sudamos y lloramos básicamente agua de mar. El peso en seco del cuerpo humano corresponde en un 10% a bacterias, algunas de ellas esenciales para la vida con la que colaboran. Al mismo tiempo, están en nuestro entorno, por todas partes, en las profundidades del mar y hasta dentro de la corteza terrestre, en el aire y en todo lo que nos rodea. Nos superan, por supuesto, en número y en capacidad de adaptación. Ellas han sobrevivido a lo largo de una línea ininterrumpida desde los comienzos de la vida. Ellas son el origen mismo de la vida. Nuestro planeta es fértil y habitable para seres de mayor tamaño gracias a una supraorganización de todas las bacterias que actúan relacionándose entre ellas mundialmente y colaborando a todas las escalas a modo de gran cerebro. Un orgánulo en el interior de una ameba que habita en el rumen de una vaca, ayudando a digerir la celulosa que come el animal, forma parte de este superorganismo en que distintas entidades colaboran entre sí. Sin la vaca no existirían los microorganismos que hay en su rumen. Sin estos microorganismos, la vaca no podría hacer la digestión. La recurrencia de la simbiosis a lo largo de la evolución sugiere que es la actitud más adaptativa al entorno. La lección que nos ofrece esta visión interactiva y simbiótica de la historia de la vida en la Tierra es que si queremos sobrevivir como especie, lo más inteligente es compartir. Se decía que la conciencia era una condición de los humanos, ¿no? Se decía, nosotros somos conscientes y los demás no. Pero hace años yo te oí decir que las bacterias también son conscientes. Qué extraño, ¿no? Tú has sido bastante heterodoxa en muchas cosas. Y algunas de las cosas a las que mirabas de esa manera tan heterodoxa hace años, ahora las admite todo el mundo. Hablaremos de esto luego. Bueno, la conciencia significa muchas cosas. Y estoy segura de que Dorian querrá decir algo sobre esto. Pero si miras en el diccionario, y está en todos los que he consultado, la conciencia significa darse cuenta del entorno, de lo que te rodea. ¿Por qué? Porque si una persona recibe un golpe en la cabeza, está inconsciente. Y cuando recobra la conciencia, se da cuenta de lo que le rodea. Yo mantengo que, personalmente, conozco unas bacterias que son conscientes del campo magnético, que tienen unos imanes en su cuerpo. Tú no eres muy consciente de los campos magnéticos, y tampoco lo son la mayoría de los animales. Conocemos bacterias que son conscientes de los ácidos, de la sal, de la temperatura, de muchas cosas, que son mucho más sensibles de lo que somos nosotros para ciertas cosas. Pero como dices, cada organismo tiene unas características que le son específicas. Y la conciencia debe estudiarse por el comportamiento. No puedes decir que una planta es consciente si no se mueve, si no hace algo, si no busca la luz del sol. La conciencia, a su medida, se manifiesta por un movimiento de algún tipo. Y esto es otro problema. La misma cosa ocurre probablemente con el cerebro, ¿no, Dorian? El primer organismo que tuvo un cerebro es el que necesitó un cerebro para moverse, para ir a algún sitio. Se necesitaba un cerebro si te querías mover. Y entonces se necesitaba
poder orientarse y poder planificar un poco. Quizá el primer protocerebro de masa rosada que has mencionado apareció de esta manera, ¿no? ¿Y me lo preguntas a mí? No lo sé. Es una pregunta tan complicada que comienza por la definición de la conciencia, y hay muchas definiciones. Existen muchas personas que se tiran de los pelos y se pasan la vida discutiendo sin ponerse de acuerdo sobre la terminología. Si se habla de cerebros, probablemente tendremos que hablar de cabezas. Y si hablamos de cabezas, nos encontramos con la evidencia de las primeras cabezas antes de la explosión precámbrica hace unos 500 o 600 millones de años. Probablemente, todo comenzó cuando los organismos de un tamaño determinado, que tenían ventaja por ser más grandes, reconocieron a otros organismos como comestibles. Esto implicaría un desarrollo del cerebro para poder comerse a otros organismos. Y por supuesto, el comer apareció antes que la cabeza, y el darse cuenta, en lugar de la conciencia de los humanos, apareció, creo, gracias a la empatía, ya que la empatía sucede siempre que tenemos que darnos cuenta de la experiencia propia de estar vivos. Yo podría pensar que tú eres un robot, y sin embargo no lo puedo comprobar de manera científica. Científicamente, si queremos ser filosóficos, todos los datos primarios son de mí mismo. El gobierno de Irlanda ha aprobado la construcción de la central eólica marina más grande del mundo. La instalación generará el triple de electricidad que la que producen todas las actuales centrales construidas mar adentro. El complejo permitirá reducir las emisiones de los gases responsables del efecto invernadero en 13 millones de toneladas al año. La planta, de 27 kilómetros de extensión, se construirá a lo largo de un banco de arena existente al sur de Dublín, una zona donde se puede aprovechar con facilidad la intensidad de los vientos. Una vez el parque esté concluido y las 200 turbinas que posee funcionen al 100% de su capacidad, producirá el 10% de las necesidades eléctricas de toda Irlanda. La planta estará situada a 7 kilómetros de la costa, lo que permitirá que se pueda contemplar desde varios puntos de la isla. Los primeros molinos de viento, de 80 metros de altura, entrarán en funcionamiento el próximo otoño. El cerebro necesita tan solo un cuarto de segundo para evaluar si una elección ha sido correcta o no. En este breve espacio de tiempo se crean unas pautas que condicionan la reacción que se tendrá en el futuro ante una situación similar. Un estudio de la Universidad de Michigan midió la actividad eléctrica del cerebro de varios voluntarios que se ofrecieron para participar en un juego en el que tenían que apostar pequeñas cantidades de dinero. Ante los resultados obtenidos, nuestro cerebro determina si hemos ganado o no en 256 milisegundos. Así, en menos de un segundo, los jugadores habían procesado el resultado de su elección y decidido qué hacer en la próxima jugada. El estudio ha revelado que existe una clara tendencia a arriesgar más después de haber perdido, porque el cerebro piensa que esta vez sí le tocará ganar. Estos conocimientos serán aplicables a trabajos que requieren rapidez de decisión, como es el caso de expertos en bolsa, bomberos o equipos de rescate. Un programa de ordenador permitirá conocer el estado de los edificios con tan solo fotografiar la fachada mediante técnicas digitales. El software, creado por la Universidad Politécnica de Cataluña, se llama Arcotim. El programa Arcotim crea los alzados de los edificios a partir de fotos digitales de manera rápida y barata. Gracias a las últimas técnicas en teledetección y fotogrametría, identifica el tipo y la gravedad de las lesiones que puede presentar la estructura de un edificio. La humedad, la oxidación o las grietas podrán ser detectadas y solventadas más eficazmente gracias a este sistema informático. Además, servirá para predecir cómo evolucionará la estructura y los diferentes elementos de la construcción con el paso del tiempo. Y de este modo se podrá determinar con precisión el tipo de intervención necesaria para restaurar el edificio. Protegernos de las radiaciones que emiten los teléfonos móviles puede ser tan simple como ponerse un jersey o unos pantalones confeccionados con un material especial. Se trata de un hilo que repele las ondas electromagnéticas. El material está compuesto por microhilos que son 5 veces menos gruesos que un cabello. Su principal característica es que se trata de un híbrido textil metalizado capaz de absorber este tipo de campos magnéticos.
Los expertos han variado la composición de un elemento de hierro y silicio para aumentar la capacidad natural de absorción de los componentes metálicos. La estructura se recubre de algodón y se convierte en un hilo convencional que puede ser utilizado en cualquier tejido. La eficacia de este fino escudo protector es muy elevada. Una chaqueta confeccionada con este hilo llega a retener el 80% de las ondas emitidas por un teléfono móvil. Además, sus promotores aseguran que este componente no aumentará el precio de la ropa. La osteoporosis es la enfermedad crónica con mayor incidencia entre la población femenina mayor de 45 años. Sin embargo, muchas son las pacientes que no cumplen el tratamiento. Reducir la frecuencia de las terapias puede ayudar a combatir con más eficacia la pérdida de masa ósea. Una de las causas de abandono del tratamiento es que las pacientes no son conscientes de la gravedad de la enfermedad. Otra razón es que se trata de terapias que requieren un seguimiento diario. Para paliar las molestias que reviste seguir unas pautas, cada día un equipo de investigadores de Nueva Zelanda está ensayando la implantación de una píldora semanal y de una inyección anual. En ambos casos, se trata de sustancias potentes que se pueden tomar de forma más esporádica. En diversos estudios realizados en mujeres posmenopáusicas que presentaban baja densidad ósea, se ha comprobado que una inyección una vez al año es tan eficaz como las pastillas diarias. Las nuevas terapias mejorarán la calidad de vida de las personas afectadas y reducirá costes al sistema sanitario. Bueno, vamos a ver, Dorian y Lynn, con la simbiosis y la simbiogénesis que tú has defendido, venías a decir que en nuestras células, al comienzo, llegó un extranjero, llegó alguien para hacer algunas de las cosas que Dorian explicaba. En nuestras células, en el comienzo de todo, hay realmente alguien extranjero, alguien más que vino y dijo, yo voy a hacer algunas cosas. Si te refieres a los componentes de las células de las que estamos hechos, sin duda. Pero sigamos con el tema de la conciencia. La sensibilidad al entorno y el reconocimiento de la comestibilidad de los organismos es muy primitivo, ya que sin el flujo de los alimentos y de la energía no hay ningún sistema vivo. Podemos hablar de un sistema vivo como si fuera un nombre, pero en realidad es un sistema de flujos. De hecho, este es el aspecto más importante. En realidad tenemos el sentido de movernos hacia los materiales comestibles, que pueden ser aminoácidos en solución o cualquier cosa. Nos movemos hacia lo comestible y nos alejamos de los desechos, de las cosas en descomposición. Tenemos movimiento direccional y esto surgió en bacterias que se envenenaban con el oxígeno. En otras palabras, eran bacterias anteriores a la respiración, anteriores a las cabezas, anteriores a las bocas, a todo eso. Estamos hablando de... De 3,5 millones, no, 3.500 millones de años. Sí, tenemos todo esto y luego se produjo una innovación en el mundo vivo que implicaba la capacidad de envolver o fagocitar, de modo que una célula podía engullir a otra y destruirla para alimentarse. Y esta capacidad de comerse a la otra célula también es anterior a las bocas, a los cerebros, y esto también tiene en cuenta la complejidad que significa la adquisición de bacterias extranjeras, bacterias que pueden respirar oxígeno. Por tanto, tenemos esta habilidad, y creo que la lección es que nuestra evolución no comenzó con un animal.
Porque esto sería como comenzar la historia de la humanidad por la televisión. Es un anacronismo, es tan falso, ya que la televisión es algo muy reciente. Por tanto, la historia de la humanidad no se inicia con la televisión y tampoco se debe empezar con ella la historia de la evolución, ni con la humanidad ni con los animales, que son demasiado recientes. ¿Quieres que hablemos de esto antes de hablar de...? ¿Por qué no hacemos primero una lista y luego volvemos y hablamos? ¿Cómo se obtiene vida de lo inerte, si es que se puede? Y luego, ¿cómo se obtienen células como las nuestras y como las de la ameba y el paramecio, que son un tipo de células que tienen cromosomas, ya que la bacteria no tiene cromosomas? ¿Cómo se obtienen estas células grandes llamadas eucariotas? La respuesta, que ella ha demostrado con pruebas genéticas, es que las bacterias se juntan, se comen las unas a las otras, o se juntan, como ha dicho antes, pero no se matan, sino que viven y se desarrollan. Esta es la segunda transición, la de células más grandes con núcleo, cromosomas, mitocondrias y restos de bacterias. La tercera es la multicelularidad. Una vez que tenemos estas células grandes, que son como amebas, y son más grandes que las bacterias, ¿cómo se juntan y se crea la primera vida animal, las ciudades multicelulares, las colectividades, los organismos, las organizaciones, los superorganismos de células? Yo diría que la cuarta transición, de la que creo que formamos parte en estos momentos, en la que existe este tipo de mamífero, que podría interpretarse con un enfoque egocéntrico o arrogante, es aquella en que los humanos se juntarán para formar un superorganismo a escala global, algo que va más allá de un animal común. Estas son las grandes transiciones que no tienen nada que ver con las especies divergiendo, sino casi con lo contrario, juntándose. En el principio de los tiempos, las células no tenían núcleo. Estos organismos, similares a las bacterias, cuyo material genético está disperso por todo el citoplasma, se conocen como procariotas. Autorreplicantes, las bacterias no solo han sobrevivido hasta hoy, sino que sus estrategias de vida les han permitido colonizar hasta los rincones más inhóspitos del planeta. Después aparecieron las células eucariotas, más complejas, con un núcleo rodeado de membrana que encierra su material genético y con otros orgánulos con distintas funciones flotando en su citoplasma. Los tejidos de los seres superiores se formaron gracias a la unión de células eucariotas. Lynn Margulis formuló en 1968 la teoría de la endosimbiosis para explicar la complejidad estructural de las células eucariotas. Según Margulis, células eucariotas primitivas fagocitaron bacterias con las que entraron en simbiosis sucesivas veces hasta que éstas acabaron formando parte esencial de su citoplasma en forma de orgánulos. Este podría ser el caso de los cloroplastos, estructuras distintivas de las células vegetales encargadas de la fotosíntesis y también de las mitocondrias. Así pues, la central energética de la célula eucariota, la mitocondria, pudo tener su origen en una bacteria. Es cierto que las mitocondrias tienen el tamaño de una bacteria, conservan restos de otro genoma y se reproducen también por autorreplicación. Es posible que la fusión entre una célula procariota y una eucariota procurara a esta la forma de obtener energía fácilmente, mientras que la recién llegada se beneficiara de un medio estable y protector y de una fuente continua de alimento. De este modo, la simbiosis resultaba buena para ambos organismos y con el tiempo ya no pudieron vivir el uno sin el otro. Lynn Margulis investiga desde hace años una bacteria singular en el delta del río Ebro, del tipo de las espiroquetas, cuya estructura es similar a la de las bacterias que hace 2000 millones de años poblaban la Tierra. Las espiroquetas, veloces y en forma de destornillador, se organizan en comunidades que forman tapetes microbianos. Margulis defiende la hipótesis de que las espiroquetas entablaron una relación de amistad con sus células huésped, en otro ejemplo de endosimbiosis, y que de ahí se originaron los primeros cilios y flagelos,
orgánulos responsables del movimiento de un cierto tipo de células. Tal vez debiéramos saltar a la tercera gran revolución, ¿no? La tercera es muy simple y se basa en la antigua idea, bueno, de biólogos incluso posteriores a Darwin, ¿no?, de que la materia de la vida era diferente, que la vida tenía una especie de materia o energía vital, como dijo, creo que fue Henry Bergson, u otras ideas como los ectoplasmas de los espiritualistas. Materia vital. Un elan vital. La idea general es que hay algo especial y único en la vida que la hace crecer y crecer. Nosotros somos materialistas y científicos y miramos a las cosas de otro modo. Nos preguntamos si habría algo especial en la materia de nuestro cuerpo. Y lo que se descubrió es que esta materia estaba hecha de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfatos y fósforo. El elemento más común en nuestro cuerpo es el hidrógeno. Y el más común en el universo también es el hidrógeno. Como decía mi padre, estamos hechos de materia de estrellas. Que no hay ninguna materia especial es la tercera de construcción. No estamos en el centro geográfico, somos como el resto de los animales y estamos hechos del mismo material, pero sin embargo seguimos sintiéndonos especiales. No me digas nada sobre la cuarta revolución hasta dentro de unos minutos o segundos. ¿Qué opinas, Lynn, de esta tercera deconstrucción? Que ha sido un éxito fabuloso. Ha sido así desde que se encontró que la urea, el producto de excremento de los animales, era una solución en agua bastante simple. Bueno, una solución acuosa de moléculas de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, muy relacionada con el amoníaco y que posee un grupo CO2. Y bueno, esto, algo químicamente muy amplio, dio inicio a la química a principios o a mediados del siglo XIX en Alemania. De allí se pasó al material hereditario. Quiero decir, a comprender la complementariedad de la doble hélice de Watson-Crick, que nos permite entender inmediatamente la reproducción a partir de la estructura cristalina del ADN. Y de ahí pasamos a entender cómo el ADN sirve para sintetizar proteínas, y estas forman parte esencial de la materia viva. Se estableció luego la relación entre moléculas pequeñas y grandes, y la relación entre el interior y el exterior de las células, que tienen identidades establecidas por la materia grasa, los lípidos, los ácidos grasos. Así se ha pasado de la idea de que no solo estamos hechos de sustancias que valen 4 perras, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, a la que ha llevado miles de años lograr esa organización tan precisa. No solo es el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, sino la forma en que están organizadas las sustancias, las proteínas, los ácidos grasos y los lípidos. Y es en esta organización donde yace la diferenciación, pero la materia propiamente dicha es materia viva, es materia. Cuando reflexionas sobre el propio comienzo de la vida, ¿cómo lo visualizas? Oye, ¿qué pasaba? ¿En qué estás pensando? Quiero decir, ¿eran unos cristales que de pronto empiezan a reproducirse a sí mismos y que de repente se autoorganizaron de manera que la propia materia se convirtió en vida? ¿O la vida vino de fuera? Sí, lo primero es, creo que la idea del caldo prebiótico apareció y desapareció, y ahora ha desaparecido de nuevo. No hay ningún especialista que todavía se crea eso del océano, de una especie de mezcla de caldo diluido de sustancias químicas que se juntaron al azar.
En su lugar, déjame que te explique de forma rápida un experimento. El meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969 o 1970. Se tomaron muestras de este meteorito y se extrajeron materiales lípidos, grasas. Estos materiales, de forma espontánea, crean unas gotas. Si estas gotas se irradian con luz, una luz solar como la de ahora, colapsaban materiales orgánicos en su interior. Nadie dice que esto sea vida, pero la idea de que existe una identidad de membrana cerrada desde el principio y la capacidad de tener productos químicos que se regeneren dentro de un sistema cerrado no solo es correcta, sino que hay nuevos experimentos que la avalan. A mi juicio, desde el principio, el ADN evolucionó dentro de las células, igual que ahora sabemos que sucedió con la clorofila, aunque antes se dijera que venía de fuera del espacio. La clorofila, la fotosíntesis, evolucionó en el interior de las células. Para el gran público, el origen de la vida es el origen de los perros, pero esta es una tontería. Sabemos que mucho antes de que hubiera perros había vida. Desde el principio, los sistemas no estaban completamente aislados, aunque sí se hallaban cerrados. Abiertos. Perdón, estaban abiertos, sí, abiertos. Lo estaban para dejar que el material energético fluyera por su interior, pero mantenía algún tipo de identidad. La identidad estaba cerrada como en células, eran precélulas, y la vida ha evolucionado dentro de esos sistemas con membranas flexibles. Pero, bueno, tienes que meter cantidades de energía, ¿no? Y tal vez ahora ya podemos ir a la cuarta revolución, la de los sistemas abiertos y cerrados, ¿no? Bueno, la cuarta revolución es más interesante y menos interesante que las otras porque todavía no ha sucedido. Pero podemos decir que, aparte de todo lo que se ha dicho sobre la complejidad y la teoría del caos, que en realidad es caos determinista con algoritmos informáticos, vida artificial, etc., estábamos progresando mucho al estudiar la vida como un sistema energético. Se ha estudiado el concepto de complejidad como resultado de corrientes energéticas. Por tanto, resumiría la cuarta revolución, la cuarta deconstrucción copernicana, diciendo que la vida no solo no está en el centro, no solo no es un organismo diferente de los animales, no solo no está hecha de un material especial, sino que los propios procesos de la vida, la forma en que se comporta, incluyendo la idea de inteligencia, la compartimos con los sistemas inanimados y la materia. O sea que lo que está sugiriendo es que incluso cuando se estudia la vida como un proceso, tampoco es diferente de otros procesos. Es diferente a otros procesos, solo cuando se estudia la versión original de la segunda ley de la termodinámica, que dice que las cosas tienden al caos. Esto está basado en sistemas aislados, pero la vida no es un sistema aislado, es un sistema abierto. De modo que debemos reformular la segunda ley de la termodinámica de la siguiente manera. La vida aborrece, odia los gradientes. Un gradiente es la diferencia científica que se puede medir a través de una distancia. Y cuando surgen estas diferencias, y lo permiten los imperativos reinantes, se pueden dar sistemas complejos que se forman espontáneamente y que son cíclicos. El mejor ejemplo que te puedo poner es el del tornado. Si en la atmósfera se crea un sistema de alta y baja presión, es decir, un gradiente de presión barométrica, se puede iniciar un tornado o un huracán sobre el océano girando en círculos. Si lo estudiamos, esto no es un sistema químico ni biológico, es un sistema físico y es complejo. No pensaríamos que un sistema cíclico tal pudiera ocurrir por la simple interacción de partículas al azar. Y no solo es así, sino que además tiene una función, y su función es eliminar la organización que anteriormente existía en su entorno.
Si estudiamos a un tornado parece que éste esté autoorganizado. En realidad tiene una especie de entidad propia de yo. Piénsalo, por eso se les bautiza con nombres como Gertrudis o lo que sea. Tiene unas características personales que reconocemos, pero la entidad propia del tornado le viene del exterior, le viene del entorno. Es el entorno el que lo organiza y lo hace para eliminar las organizaciones preexistentes. Si partimos de este ejemplo y pensamos en la vida, constatamos otro sistema complejo que también es cíclico, pero esta vez los ciclos son químicos en vez de ser físicos. Podemos estudiar el entorno de la vida que no se parece en nada a una pequeña caja aislada, sino que se desarrolla a través del universo. Este está abierto y utiliza la energía solar. La diferencia que se puede medir entre el sol caliente, una energía solar de alto poder, y el espacio vacío, oscuro y frío, que está utilizando la vida. La vida se alimenta de ese gradiente y produce evolución y residuos, y se hace más compleja de la misma forma que el tornado. Y de la misma manera que la función del tornado es disipar y destruir los gradientes barométricos medioambientales, también se puede decir que la función de la vida es eliminar el gradiente electromagnético solar. El universo está de gradientes, que son diferencias que se miden a través de la distancia. Por ejemplo, si nos sumergimos en el mar, veremos que existe un gradiente de luz y temperatura, ya que estos factores disminuyen a medida que nos alejamos de la superficie. También existe un gradiente de nutrientes que decrece con la profundidad, y como consecuencia pasa lo mismo con la distribución de la vida. Pero a pesar de que estas diferencias nos parecen naturales, en realidad las leyes físicas tienden a acabar con ellas en un proceso continuo de mezcla que libera energía en forma de calor y aumenta el desorden cósmico. Así, el universo va hacia una muerte por calentamiento, que se producirá cuando se hayan eliminado todos los gradientes que hacen posible la existencia de planetas y estrellas. Este proceso es lento, pero existen ciertas estructuras que lo aceleran. Un tornado es una de ellas. Es una estructura ordenada, compleja y cíclica que aparece con la función de acabar con las diferencias de presión barométrica en la atmósfera y que desaparece al cabo de pocos días. Y curiosamente, la vida se puede considerar el resultado de otro sistema de eliminación de gradientes, propiciado por la existencia de algo que nos resulta tan familiar como una membrana. Gracias a la formación de una membrana cerrada sobre sí misma, podría haberse organizado la primera célula ancestral, precursora de lo que posteriormente sería definido como vida. Este sistema habría actuado igual que un tornado, aprovechando diferentes gradientes para crear una estructura ordenada, con un flujo de energía entre el exterior y el interior. Para ello, a partir de la eliminación de los gradientes externos, debió conseguir generar gradientes internos que le proporcionasen energía en una especie de mecanismo de retroalimentación. El constante aporte de un gradiente externo proporcionado por el Sol permitió que la maquinaria funcionase como un automatismo que ha durado, cada vez a través de estructuras más complejas, hasta la actualidad. Y sin gradientes como el tornado, la vida desaparecería. Si no hubiera sol, no podría haber vida. Si la vida pudiera hacer lo que quisiera y tuviera los recursos disponibles, tomaría toda la materia y se la apropiaría y utilizaría la energía solar para hacerla suya. Pero la vida no es muy buena en esto, teniendo en cuenta todo lo que tiene a su disposición. Y esta situación provoca un gran dilema ético, ya que debemos alimentarnos de otros organismos, pero somos conscientes para poder saber de qué nos alimentamos y desgraciadamente algunas de esas cosas también tienen conciencia y podemos empatizar y reconocerlo. Ahí tenemos un pequeño problema. Lynn, ¿y eso cómo cuadra con tus células, no? Sí, yo creo que aquí hay algunas lecciones, sí. Creo que una forma muy bonita de verlo es la que Eric Schneider y Dorian Sagan han incluido en su libro titulado En el frío, la termodinámica de la vida. Y es una buena manera de responder a la cuestión que tenía pendiente la ciencia. Si la termodinámica nos dice que el universo va hacia una muerte por calentamiento,
que el universo se acaba y que es obvio por nuestra experiencia con la evolución, ya que los organismos se hacen más complejos, lo que tenemos es una contradicción. Personas como Ernst Mayr dicen que la biología se ha liberado de la física y de la química, pero ellos dicen que no. Dicen que la biología es otro ejemplo de la termodinámica. La fuente de energía es el sol, la materia es un material familiar y la vida tiene algo que la hace muy persistente. Desde el origen de la vida hace 4.000 millones de años podemos seguir el rastro de un sistema termodinámico. Este es el punto de vista de Darwin. A todo lo que está vivo en la actualidad se le puede buscar un antecesor común en el pasado. Por tanto, la vida es un sistema termodinámico. Es un sistema autoorganizable que se hace complejo. Y es aquí donde está la clave de la cuestión. Las personas hablan de forma incorrecta, y ellos lo han demostrado, de autoorganización. Esto es un disparate. El ser no se organiza. Son otros los que lo organizan. ¿Por qué? Porque para cada entidad propia existe una fuente de energía y de materia. En otras palabras, la energía fuera del sistema, ya sea como el tornado, por la diferencia de presión o de las temperaturas del Sol y del espacio, siempre que se observa un sistema que tiende a hacerse más complejo y que a su vez crea otras entidades en plural, que nosotros vemos como otras organizaciones, en otras palabras, organizaciones externas a la fuente de energía de la entidad propia, está claro que esta es la cuestión. A los seres vivos siempre y para todos ellos se les tiene que identificar una fuente de energía. Si es una energía química, electromagnética o solar, se tiene una fuente de energía y también se debe tener una fuente de materia que alimenta al ser. Por tanto, todo el concepto de autoorganización es equivocado. Creo que se debe hacer una advertencia, ya que de alguna manera la vida es más autocentrada y autoorganizada que otros sistemas, ya que la vida ha sido capaz de almacenar la energía química en sus células para poder utilizarla más tarde. Por ejemplo, tú puedes ir a comer y utilizar esto para bombear alimentos a las neuronas, y cuando las células se descomponen, la energía se ha gastado, y entonces la sangre bombea más oxígeno al cerebro para reponer la energía que se ha utilizado mientras se pensaba. Esta energía se puede utilizar para planear el ir a obtener alimentos para dentro de 3 días. Así que la vida es capaz de... Es una entidad y también está más apartada del mundo exterior, de por ejemplo un tornado, que hoy aparece y luego desaparece. Y está regida por un sistema químico muy complejo, ya que tiene una existencia de 4.000 millones de años. El tornado solo vive durante unos cuantos días, por tanto hay una diferencia enorme. Sí, pero, Dorian, tú estás hablando de una característica que, digamos, hacen la vida más exclusiva, ¿no? De alguna manera más permanente. Pero ¿no existe también entonces el peligro contrario? Quiere decir que nuestro comportamiento pueda interferir con esa energía y con esa materia para que esos procesos no puedan ocurrir. También depende de lo que quieras decir por nuestro, ya que creo que la vida es un sistema muy robusto y hay bacterias que crecen al lado de los reactores nucleares. Incluso si nosotros consiguiéramos destruirnos a nosotros mismos, que es algo que no está claro, ya que nosotros también somos tenaces, podrías destruir una o varias civilizaciones sin llegar a destruir la humanidad. Esto no quiere decir que puedas eliminar todo el sistema. Y esto no solo viene del Sol. Los astrónomos ahora dicen que en 5.000 millones de años el Sol se convertirá en un gigante rojo y se expandirá, acercará su órbita a la Tierra y en este momento todos los océanos hervirán. En efecto, en ese momento la vida ciertamente no tendrá muchas oportunidades de ser una estructura de fuerza viable.